¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y en torno al Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional de Arte y su Departamento de Educación, pues acertamos en el ejercicio de plantear ejercicios que tienen que ver con el bienestar, con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Un ejercicio constante, considerando que somos espacios que contribuyen en el aprendizaje social y colaborativo, como procesos de creación de significado compartido, que crea identidad y que constituye una interacción con otros y otros en construcción conjunta. Es por ello que este 2023 nos planteamos este encuentro todavía virtual sobre museos, sostenibilidad y bienestar, que tiene como objetivo que profesionales e instituciones con las que hemos colaborado pues den cuenta del vínculo importante que tiene el arte, la mediación y algunas prácticas colaborativas, ejercicios creativos y meditativos como acciones que tienen un efecto y un ejercicio sobre el bienestar intelectual, personal, social y físico. Por supuesto, en el ámbito de los museos. Y es un gusto esta tarde estar aquí hablando con colegas sobre bienestar y mediación. Y bueno, pues darles la bienvenida a Rocío Curi del Centro Cultural España. Bienvenida, Rocío. Ariadna Gómez del Museo Nacional de Arte, aquí de casa. Arturo Subieta, también del Museo Nacional de Arte de Monalmas Educa. Y Mónica Sánchez de la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Colegas y compañeros, tanto del museo como de otros espacios, pues que tenemos puntos comunes y ejercicios sobre la mediación, ¿no? Y entonces, bueno, pues si les parece, vamos a hacer una breve presentación lanzándoles esa digamos, pregunta o tema, que es la mediación. Entonces, ¿cuál es la relación que ustedes han tenido y tienen con ese concepto que se conoce como mediación? Que ha tenido pues diferentes denominaciones a lo largo del tiempo y que pues hemos ejercido a lo mejor sin saber y en las décadas más recientes pues ya con conocimiento sobre cuáles serían esos elementos que se componen en la mediación hacia nuestros visitantes. Entonces, ¿quién gusta iniciar este ejercicio sobre su experiencia con la mediación? Rocío, a ver, adelante. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos desde el Centro Cultural de España en México. Y bueno, para el centro y también para el área de infantiles, que es donde infancia y juventud es donde trabajo, es súper importante siempre hacer esta mediación. Cuando nosotros venimos, estamos aquí atrás de Catedral, tenemos este edificio que el gobierno mexicano nos acoge, que nos da. Pues lo que teníamos en mira es que la cultura para el desarrollo era lo primordial. Entonces, estuvimos trabajando en esta mediación con nuestros usuarios porque no era tan común llegar a un lugar en donde te pedíamos sentir, tocar, ver, hablar con nosotros. Y entonces fue como un choque porque estaban acostumbrados a que el museo siempre era un área solo para ver, ¿no? Y de repente decirles nosotros que era un arte contemporáneo y quedarse viendo así como de, ¿en serio? y jugar con ellos a que esta era su casa, que era una casa de experimentación que alberga arte, que alberga patrimonio, que alberga derechos, género, ¿no? Cultura para la paz y la sustentabilidad. Entonces, fue algo como muy raro entre que la gente nos reconocía. Cumplimos 20 años, vamos a cumplir 21 ahora en noviembre, y ha sido para nosotros todavía el jugar con nuestros usuarios, ¿no? Hemos visto a gente crecer aquí de todas las edades, que nos reconocen, que nos dicen el España o Casa España. Y eso para nosotros no es que digan el nombre completo,
¿no? De institucional, sino es lo que ellos sienten. Y creo que esa es la mediación, invitar al otro a sentir, a que esto es su lugar de espacio, porque su casa, tal cual es un arte, su casa es patrimonio también. Entonces, nosotros somos una extensión de su casa afuera, que estamos, sí, en el Zócalo, ¿no? Pero somos extensión de su casa y creo que esa es la mediación. Primero romper y decirles que todo el Zócalo, todo, y la periferia y toda la República es su casa y como su casa hay que cuidarla, ¿no? Hay que apapacharla, hay que amarla, de vez en cuando admirar la hermosura que tienen su casa, ¿no? Creo que esa para nosotros es lo más importante. Gracias, Rocío. Arturo. Hola, Pati. Hola a todos, todas los que nos escuchan, al panel. Agradecerte la oportunidad para estar aquí jugando de local y estar compartiendo un poco también las experiencias que hemos tenido desde el museo. Ahorita que escuchaba a Rocío, yo pensaba la mediación en el museo, claro que ha sido un ejercicio en el que yo me he desarrollado y he podido aprender un montón, encontrarme entre la obra y un grupo de participantes, un grupo de visitantes que tienen la intención de experimentar o de conocer o de disfrutar algún objeto artístico desde diferentes sentidos y diferentes emociones. Pero pensaba también al mismo tiempo como en oportunidades previas, en otras experiencias laborales. Yo llevo ya 10 años trabajando aquí en el centro histórico con infancias, con poblaciones vulnerables. Cómo ya ocurrían esos ejercicios y por eso no me es tan ajeno. Como cuando dábamos un taller o cuando hacíamos un espectáculo, cuando tratábamos de brindarles de herramientas para la vida, de trabajar con cultura de paz, todas esas cosas tenían que ver con la mediación. Y entonces, por supuesto, uno se encuentra en medio de esos dos puntos que tienen que conectarse y hace mucho más fácil el tránsito de las emociones, de las sensaciones, de los sentimientos y de los conocimientos. Así que parece que esta plática se va a poner muy buena y pues le invitamos no solo a quienes nos están escuchando, quienes nos verán en el futuro a través de las redes sociales, sino también a los que estamos aquí, a que nos pongamos muy atentos para que chequemos qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Gracias, Arturo. Mónica. Muchas gracias, Pati. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación. Es un verdadero honor para mí poder celebrar junto con el MUNAL y este panel maravilloso, el Día Internacional de los Museos, y poder construir en colectivo este espacio de intercambio, de escucha y de descubrimiento que pues busca poner en relevancia el bienestar y desarrollo sostenible de la comunidad a través de la relación que proponen abordar entre museo, sostenibilidad y bienestar. Yo soy licenciada en filosofía por la UNAM y desde finales de 2017 colaboro como investigadora de la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Mi acercamiento a la mediación viene, sí, un poco del interés detonado por el Foro de Museos, que fue un ejercicio al interior del instituto, en donde tuvimos la oportunidad de conocernos entre los equipos de diferentes museos e instancias del INVAL dedicados a las artes visuales. Y de manera personal llevo una investigación sobre procesos de impacto social a través del arte desde diferentes disciplinas, tanto el teatro, la literatura y, bueno, por supuesto, las artes visuales. Y esto me ha llevado a descubrir que es en el trabajo con la comunidad en la que se pueden detonar verdaderas prácticas transformadoras, que sí, como dice Arturo, creo que se va a poner muy bueno porque al final es lo que buscamos, hablar sobre cómo realmente incidir en el diario cotidiano de pues, las personas que nos están visitando. Gracias.
Gracias, Mónica. Ariadna. Hola, hola a todos. También muchas gracias, Patti, por invitarme a este panel y poder platicar, pues, nuestra experiencia. Que bueno, yo les platico que cuando empecé yo decía, sí, yo quiero dar visitas guiadas. Me gusta mucho el museo y me preparo para ello. Y entonces estudié para dar visitas guiadas. Y bueno, empecé precisamente a las visitas guiadas, dando toda la información que estaba en mi cabeza, pero el público siempre tiene buena opinión, la palabra, y entonces el público me decía, pero espérate, sí, bueno, ya nos platicaste que en el siglo XVI, pero, y ya viste el vestido, pero, oye, es que se parece al vestido que vamos a hacer para los 15 años y no sé qué. Entonces el mismo público empieza como a llevar, ¿no? Por mucho que uno prepare, y eso me ha pasado siempre, por mucho que preparo mi discurso, el público me lleva a donde le gusta lo que trae, la emoción o el sentimiento o algo que los pesca de la obra. Cuando me fui al Museo de Arquitectura, seguí dando con la idea de que la arquitectura debía ser muy explicada. También el mismo público, los estudiantes, y hablábamos precisamente si lo que estábamos viendo era por emoción o porque así debía ser. Entonces me di cuenta que definitivamente, sí, claro, hay que estar con toda la información, pero además aceptar lo que vemos, lo que sentimos, pero que sí lo que nos hace pensar, pero entonces es ahí cuando veo que hacemos conexión. Hoy día, después de seguir estudiando pedagogos o la metodología que utilizamos aquí en el museo, pues bueno, ya me da mucho más la pauta y pues más la habilidad para hacer esa conexión. Y bueno, hemos tenido unas conexiones sumamente bonitas, emotivas, de conexión totalmente con la obra y con la obra de arte y con la obra, con el objeto del museo, ¿no? Que nos permite eso, platicar más allá de solo la información o los datos duros. Entonces, pues bueno, creo que me he hecho más sensible, creo que sí. Gracias, Ari. Pues efectivamente, yo creo que incluso el concepto que ahora llamamos mediación, otros lo llaman interpretación del patrimonio, ¿no? Pero finalmente son ejercicios de interacción, como lo han mencionado, de diálogo entre personas, de más observación, pero de más percepción, de más sensaciones. Y ahí sumaría yo esta pregunta sobre cómo el arte y el museo pueden generar esos procesos de creación de significado. Porque cuando hablamos de mediación también hay una intencionalidad de una creación conjunta, de construcción de significados, ¿no? O sea, que le haga sentido al visitante eso que va a ver dentro del museo. ¿Cómo creen que se da este ejercicio? Y en otro de los paneles hablaban desde el cuerpo, ¿no? Desde el contacto con las sensaciones físicas que ahorita mencionaba Ariadna y mencionaron algunos de ustedes. Pero esa creación de significado también va un poco al punto más intelectual, digamos, o sea, a la reflexión de conceptos y al contraste de estos conceptos o ideas y experiencias, por supuesto. ¿Cómo creen que se va dando ese ejercicio que ya, Rocío, tú nos dabas ese primer acercamiento, ¿no? Cuando reconocen un espacio más allá de solo ser un espacio de visita, sino un espacio que puede ser más cercano, ¿no? ¿Cómo creen que se da ese ejercicio? Si quieren, llevamos un poco la misma ronda, Rocío. Adelante. Fíjate que, bueno, aquí desde el centro hemos experimentado el llevar tanto en las exposiciones como en los talleres, todo que formamos, el llevar al público a este juego de cuerpo, de reflexión,
y público también de discapacidad. O sea, hemos intentado incluirlos en esto de sentir el arte. Pero sí debo de decir un público en donde vimos realmente esa transformación fue en la primera infancia. Nos fue muy difícil sacar y decirle al público que podían los niños de 0 a 5 años tener talleres culturales y que no fueran o que cayera en estimulación temprana, ¿no? Y entonces de repente hablar con los papás o con los niños de 3 a 5 y decir, ¿qué es arte? Y tú preguntarles, ellos dicen, soy yo arte, ¿no? Yo soy arte. Y entonces jugar con todos los elementos que les des, y es cuando tú dices, efectivamente el ser humano por sí solo es arte. Y lo vemos, o sea, desde bebés que lloraban, pero porque a veces los papás los querían seguir teniendo amarrados, pero tenían estimulación, digámoslo así, de un concierto de cuerdas, por ejemplo, ¿no? Y pedíamos que los niños bebecitos los dejaran, nos tenemos unas colchonetas y puff, que los dejaran ser ahí, solo ahí, y que los acompañaran sosteniéndoles un bracito, un piecito, un dedito, algo, para sentir la confianza. Y una respuesta de verdad que no saben. Se expresaban arte con lo que fuera, con lo que tú les pusieras a los bebecitos. Entonces creo que ahí es cuando nos dimos cuenta qué tanta influencia puede tener y que era primordial a ese público empezar a educarlo a el arte, a ellos, porque era lo que decía, por ejemplo, Arturo, ¿no? Llegan con nosotros, ¿cómo nos metemos a hacer la mediación? ¿Cómo que sí? Pero después cuando tú ya formaste ese público a sentir, cada vez que vienen con más ganas y más sorpresas, ¿no? Sí, Ariadna, está padre ese vestido de 15 años, así lo quiero tener. Y ya me diste una idea con esta pintura que tal vez no conocían jamás a ese pintor, ¿no? Jamás. O que tal vez pasaron y no la habían sentido. Entonces creo que justo eso es lo que intentamos al crear público tan pequeñito, ¿no? A que no sea solo con nosotros, sino que vayan evolucionando a su sentir cultural. Y creo que eso es lo que nos va llevando a que ese arte por sí solo va abriendo escalas y entonces va a haber infancias más creativas y adultos más creativos y estaremos como Mónica después diciendo yo quiero ser diseñadora, ¿no? O sea, lo que queremos, o tal vez decir no, pero que vaya y haga una fila con ustedes de 3 horas a ver un Monet, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros pretendemos, que sientan, que vean la necesidad de que siempre va a ser parte de su crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Arturo. Qué difícil participar después de Rocío, con esa energía y con esas anécdotas. Pone la vara bien alta. A mí me encantaría aportar desde un par de elementos que también vienen desde la experiencia. Creo que muy particularmente en el caso de Ari y el mío, estamos hablando mucho de la experiencia, de cómo nos hemos movido aquí en el museo al trabajar con los públicos, estando ahí en sala, armando talleres, haciendo estas cosas que nos permiten apreciar el arte desde otras perspectivas, justo esto que proponías, ¿no, Pati? Y me parece que hay que poner 2 conceptos sobre la mesa bien importantes, bien interesantes. El primero, la diversidad, y el segundo, la habitación del cuerpo, ¿no? Este espacio en el que nosotros estamos y cómo experienciamos la vida a través de esta nave en la que viajamos. Cada uno de nosotros es distinto y cada uno de nosotros también va teniendo experiencias diferentes de cómo va acercándose a las cosas. Lo platicaba con Ari hace unos días, cómo de pronto hay gente que es mucho más auditiva y entonces le viene muy bien escuchar un podcast, o como hay gente que es mucho más kinestésica y entonces necesita estar con las manos activas y necesita estarse moviendo en el espacio para que entonces las ideas le comiencen a fluir. Y a través de eso, cómo la multidisciplina, cómo las diferentes artes y sus especializaciones, sus especificaciones, nos van dando el chance de que podamos aprender desde otras plataformas, desde otras perspectivas,
que no estamos esperando tradicionalmente. Cuando nos plantamos frente a una obra de arte, una pintura, de pronto pensamos que la única manera que podemos entender es sentándonos y apreciando, ¿no? A través solo de la apreciación. Y uno espera que entonces le lleguen esos recuerdos y esas emociones y que uno llore porque está entendiendo la visión del artista. No, hay gente que se planta frente a una obra y no siente nada, pero no significa que no la esté apreciando. Significa que entonces se necesita de un mediador para que entonces le diga, esto también puede ser sonoro, ¿sabes? Aunque solo esté ahí visualmente. O esto también tiene una historia y entonces te la voy a platicar para que entonces conectes con ella. O ¿sabes qué? Nos vamos a mover en el espacio y vamos a tratar de hacer algo con el cuerpo para que entonces comiences a vincular esa obra con tu propia historia de vida. Y creo que ahí está el gran reto. Cómo encontrar esas diferencias para conectar con nuestros públicos a través de la mediación y las diferentes maneras en las que habitamos nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Hay una interacción, ¿no, Mónica? Muchas gracias, Pati. Bueno, a mí esta pregunta me gusta mucho y me interesa señalar la profundidad a la que nos puede llevar para entender estos procesos de creación de significado compartido, que al final creo que es el gran reto no solamente de la mediación, sino del arte en general, ¿no? O sea, cómo a través de una práctica se puede detonar la construcción o la constitución de algo que nos es tan profundo que nos hace dar significado a nuestra vida, ¿no? A nuestro día a día. Entonces, bueno, me emociona mucho esta pregunta porque al final creo que en estos procesos de creación de significado compartido es donde subyace como el potencial transformador del arte y de los museos. Es decir, solamente a través de la constitución de maneras de ser y estar en el mundo es que se va a ver reflejado en materialidades que podamos ver, sentir, tocar, sentir y afectar e interactuar. Entonces, creo que el arte y la mediación al final, si buscan una verdadera o una incidencia social, sí se va a ver detonado en pequeñas actitudes, en pequeñas maneras de ver, en a lo mejor todos los días yo hacía las cosas de esta manera, pero a través de esta experiencia o de esta oportunidad que tuve para experimentar algo desde la perspectiva que me está proponiendo el museo, y me está proponiendo el artista, y me está proponiendo todo este equipo de personas que están para mí como público, es que pueda yo hacer clic para enriquecer mi propia experiencia de la vida. Yo entiendo que esto es un peso enorme sobre los hombros de cada uno de ustedes y por eso me maravilla el trabajo tan lindo que comentaba Rocío, ¿no? O sea, darte el espacio, o sea, crear el espacio en una sociedad que es tan convulsa, que todo el tiempo está tan aprisa, para poder observar que los de manera natural se expresan y tienen una autoimagen de arte. Bueno, es una cosa que de verdad creo que se merece la pena ser documentada, ser investigada, porque al final creo que aporta en todos los aspectos generales de las humanidades. Perdón, aquí me distraje que pasó una patrulla, pero bueno, y al final no sé cómo vaya el tiempo, pero me gustaría rápidamente platicar la experiencia de una artista visual que me llamó mucho la atención. Ella apenas
estuvo con una exposición llamada Florilegia, y allí, ¿puedo compartir pantalla, Pati? En donde pongo aquí, en esta foto es una reunión previa a una convocatoria por un desmontaje colectivo. Aquí se reúne un grupo de la Escuela Nacional de Ciegos para hablar acerca como de sus expectativas y de lo que se esperaba, que ellos esperaban hacer y los miedos que tenían a lo mejor de tocar la obra o de hacerlo mal y demás, ¿no? Después, esta foto es de los integrantes del grupo haciendo un tacto a un herbario que fue hecho por la artista, que pone en entredicho un montón de cosas acerca de la conservación y demás, ¿no? Pero que ella al final acepta esta intervención en su obra como una parte del proceso de la obra misma. Y bueno, a mí como experiencia de construcción colectiva de significado a través de los museos me parece muy interesante por compartir y por de alguna manera buscar maneras de hacer que lo colectivo entre en lo más profundo de una exposición, en este caso, ¿no? Al final, esta experiencia concluye con la inquietud personal de algunos integrantes de este grupo que pidieron traducir las etiquetas de estas plantas al braille. Entonces, en ese momento llevaban su tabla de braille, hicieron los puntitos al braille, y entonces etiquetaron, reetiquetaron o renombraron, más bien, estas nuevas, estas piezas ya intervenidas o ya terminadas o resignificadas desde la visión de este grupo. Entonces, bueno, nada más como un ejercicio de poner en relación hasta qué punto o hasta qué grado de intimidad podemos llevar las prácticas de mediación para meternos al desmontaje mismo. Si así el artista y si así la instancia en la que estamos colaborando, pues lo permite. Gracias, Mónica. Ariadna. Gracias, pues es totalmente detonador, ¿no? Para muchas cosas el arte. Y a mí me encanta cada visita que yo doy. Yo sé que algo vamos a encontrar en el público, algo vamos a platicar aparte de lo que yo tenga en mi mente. Y tengo muchísimas anécdotas y experiencias con las personas con discapacidad, particularmente con los chicos autistas, que les confieso es un público que me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, trabajando con apoyo de chicas de servicio social de la Universidad Pedagógica, especialistas específicamente en psicología, y bueno, estaban trabajando su tesis con chicos autistas. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un curso de verano, en donde nuestro objetivo era que aunque fuera un solo segundo nos hicieran caso o les llamara la atención. Y gracias precisamente a trabajar previamente que si las características, que si el gusto por particularmente ese grupo. Entonces empezamos a trabajar con intensidad los colores, las formas, las líneas, y cómo no, lo logramos. Y eso que también estuvo en pantalla, lo hicimos esto en pandemia. Entonces fue sumamente emotivo el que lográramos que los chicos autistas abrieran los ojos por segundos para observar la obra, ¿no? Entonces, y bueno, después verlo reflejado en el gusto por lo que iban a hacer después. Entonces,
Así como esto, bueno, en otra ocasión también, hablando de público de chicas de preparatoria, yo les estaba platicando de historia, de pintura de academia, y las chicas estaban como aburridas, como que ya se querían ir. Pero cuando llegamos a la mitología griega y les platiqué de Ariadna, cuando la mitología, ¿no? La historia, cuando es abandonada, en ese momento hicimos clic y como no me dejaron una hora más de visita y de platicar sobre el amor y el desamor y estas cosas. Entonces, cómo no, sí, es detonador para lo que cada visitante traiga en ese momento. Y aunque no lo esté pensando, provoca, ¿no? Provoca. Lo vemos en Monet, ahorita las personas se paran y parece que se sumergen precisamente en los nenúfares y empiezan a platicar y como permite, incluso sin que hagamos mediación, en la misma pintura provoca que entre las personas que van acompañadas lo platiquen. Entonces, de hecho, tenemos que a veces que decir, puede circular porque hay mucha gente atrás, porque la obra detona, definitivo. Y efectivamente, yo creo que ahí este concepto de mediación nos da la posibilidad de visibilizar una intencionalidad deliberada de, de provocar, ¿no? En otros de los paneles se hablaba sobre este ejercicio de provocación, ¿no? Que puede ser físico, como Rocío nos comentaba, o sea, de ese contacto con el cuerpo y sentirnos y darnos el espacio para percibirnos, para percibir a los otros, ¿no? Y en esa construcción de significado compartido, pues considerar también que ese significado, esa significación que hacemos es temporal. Y entonces permitirnos sorprendernos todo el tiempo, tanto nosotros como nuestros visitantes. Y esto que Mónica nos ponía como ejemplo también, pues es la interacción con elementos físicos, ¿no? Porque, bueno, per se el museo y nuestras colecciones, pues por cuestiones de conservación no se nos permite, pues, poder tocarlas, ¿no? Pero ya decíamos, podemos tocarlas con la imaginación, podemos tener reproducciones, podemos tener algunos otros elementos que sí podemos tocar o con los que podemos interactuar, o como decía Arturo, con los que podemos escuchar, o esa multidimensionalidad a la que nos acercamos. Entonces, el museo, la exposición, las actividades, todo media, ¿no? Todo genera ese proceso. Hay un punto que hemos estado explorando a lo largo de estos ejercicios en los diferentes paneles que tiene que ver con la empatía. Y lo ponemos en la mesa porque cuando hablamos de bienestar, pues también consideramos que es ese concepto de estar bien, ¿no? Estar bien en el museo. Y eso significa no solo estar bien yo, sino también en compañía, ¿no? O con otros. Entonces, ¿cómo ese ejercicio también consciente, deliberado de poner en la mesa la empatía como un elemento de interacción, nos puede llevar a la acción? O sea, a desarrollar elementos que nos confronten, que nos pongan, que nos muevan hacia el otro o hacia los otros, reconociendo que hay una multidiversidad. Yo lo he mencionado en los otros paneles. Cuando hablamos y rompemos el concepto de público en general, ¿no? Creo que la empatía se pone en la mesa y entonces decimos, pero entonces no todos experimentan de la misma manera, no todos aprenden de la misma manera, no todos les interesa lo mismo que a mí, no todos ven lo mismo que yo veo o de la misma manera, ¿no? Entonces, la escucha activa o la apertura que tanto nuestros visitantes como nosotros podríamos generar, creo que es fundamental. ¿Cómo creen que se da esa acción o qué otros ejemplos podemos dar con respecto a acciones que hayan detonado o hayan dado una vuelta de tuerca a esa empatía hacia el arte, hacia los artistas, hacia los visitantes, hacia el museo y hacia todo lo que nos rodea? Rocío. Yo haría dos
dos ejemplos que logré ver y que me han sacudido desde que trabajo en el Centro Cultural. Isabel Muñoz es una fotógrafa española, trabajó mucho tiempo y vivió aquí en México y fue la mejor fotógrafa de la jornada, de hecho. Hizo dos exposiciones, las cuales las tuvimos. Una se llamaba La Bestia. Ella se subió al tren a sacar fotos de los migrantes y a enterarse de las historias. Fue sorprendente ver las fotografías que sacó y las historias. Y la segunda exposición de ella era una exposición que hablaba de la infancia, pero de esta infancia que vive en guerrillas, ¿no? En varios países de este mundo viven guerrillas los niños, locales que son terribles, que los dejan sin papás o que a veces ellos mismos son, ¿no? Parte de esto. Y saca fotos. Y esta mujer se mete al lodo, o sea, se mete para saberlo. Y en la segunda exposición, de hecho ya la conocía, entonces armé grupos de escuelas porque a ella le encantaba siempre recibir niños y pedía recibir niños. Entonces hicimos un clic muy fuerte porque ella decía, no nada más esto es para público grande, ¿no? No por el tema, sino porque los niños me nutren y quiero y yo les voy a dar el recorrido. O sea, ella decía, yo quiero, ¿no? Entonces llevé a una escuela a todos estos recorridos y escucharla y escuchar esta interacción de los niños con ella y preguntarles cosas que ella dice, fíjate que es cierto, se me olvidó, esto pasó en este caso. Fue algo muy conmovedor, en donde la visita que era programada para 1:30 a veces duraban 2. Y la maestra tenía que hablarle a la escuela y decir, perdón, vamos en retraso, pero es que los niños no quieren salir. Y eran temas muy crueles para un adulto a veces afrontar y los niños decían, quiero saberlo, sé qué pasa, pero quiero saberlo. Entonces fue una experiencia que de verdad yo todavía me acuerdo y se me enchina la piel. De hecho, acabé haciendo un memorama de sus pinturas con las historias porque ella dijo, los niños, no, o sea, tengo que soltarlos ya. Hicimos 2 horas de recorrido en una sala que pues no es muy grande, ¿no? Y les hice un memorama y se lo mandé y entonces, o sea, vimos la necesidad de los niños de saber de su actual y querer, ¿no? Y es darles un bienestar al final del día, hablar de estos temas crueles que uno como adulto cree y ver que los niños dicen, no, para mí sí es normal, pero sé que alguien más está haciendo y cómo puedo ayudar, que era la reflexión al final que hace Isabel con sus fotografías, ¿no? Y el segundo pasó ahora en el curso de verano con ustedes. Los que no saben, tenemos un curso de verano que nos encanta tocarle a los vecinos y decir, quiero hacer el curso con ustedes de un tema en específico y fue la ciencia. Tenemos unos divulgadores, unos científicos amorosos que quieren hacer divulgación a partir de la cultura y empoderar a los usuarios. Entonces, pues Velasco está con ustedes, ¿verdad? Y también tuvimos una pintura que todo el mundo cree que es muralista, pero yo no sabía hasta que alguien nos dijo que había esta pintura. ¿Sí o no, Ari? Te hicieron muchas preguntas los niños y quedaron fascinados con esas estrellas. Pero con Velasco en la parte de ser un pintor, pero que retrataba plantas. Y los científicos le dijeron que ese era un trabajo científico, aprender a dibujar para la investigación de plantas y que era el mejor científico que habían conocido porque era el hombre que era tan detallado en su investigación. Entonces los niños quedaron fascinados y decían, o sea, yo quiero ser científico, pero ¿puedo seguir dibujando? Sí, puedes seguir dibujando. No importa, ¿no? Es arte. Y de repente decir, pero entonces también me encantan las estrellas. Si este hombre retrata estrellas, tú lo puedes hacer. Entonces creo que son los momentos en que más me ha llegado el saber que es un bienestar, porque a veces el creer una carrera técnica, científica o que no vas a volver a sentir el arte
cuando el arte está junto de la matemática, ¿no? Y regalarle eso a los niños, estas dos experiencias, una que puede ser muy cruel y otra que puede decir, vas para allá. Creo que ha sido lo más grande que he tenido en estos años, de verdad que sí. Gracias, Rocío. Arturo. Fíjate que ayer grabamos otra de estas mesas que nos tocó platicar con gente que trabaja con la comunidad. Y justo cuando trabajas con la comunidad, evidentemente estás chambeando también con un crisol de diversidades que implican justo esto que estás diciendo, desde donde estás planteando la pregunta. ¿Cómo atender a todas estas distintas curiosidades que se están generando cuando tú solo tienes una obra, pero tienes montones de visiones? Está la de los niños y está la de los adultos mayores y está la de la gente con discapacidad y está la de la gente que jamás ha entrado a un museo. Y tú como mediador estás ahí tratando de hacer que te rueden bien los engranes para que puedas comunicar de manera correcta el mensaje que quieres pasarles y que detones esa chispita que va a hacer que la curiosidad y que el deseo y que las memorias compartidas se vinculen con lo que estás trabajando ahí. Y también por ahí surgió una frase, una anécdota que decíamos, yo hablaba del cine y les decía, un crítico de cine que yo sigo muchísimo, dice que la película no se acaba cuando se encienden las luces. La película todavía continúa mientras tú sales y vas conversando con las otras personas de qué se trató esa película, qué cosas te movió, si te recuerda algo y luego se acaba en el cafecito y en la despedida después de que cada uno se va a su casa. Y pienso que eso es lo que se tiene que provocar todo el tiempo, el diálogo, porque el diálogo lo que nos permite es que transformemos esas ideas y entendamos las perspectivas de las otras personas. Les quiero poner un ejemplo muy sencillo, porque creo que esto tiene que ver un montón con la formación de públicos, que es una obligación de todos los espacios culturales. Esos públicos que están cautivos y que creemos que naturalmente no van a cruzar las puertas de nuestro recinto, ¿cómo los llamamos, cómo los jalamos para que tengan esta experiencia estética? Y el año pasado nosotros decidimos comenzar un programa que se llamó Del Barrio al Museo, en el que invitábamos artistas de calle para reinterpretar las obras que ya estaban aquí a través de otras disciplinas artísticas. Y eso justo surgió por el diálogo. Nos sentamos con el Barrio Warrior, nos sentamos con estos gestores, estos talleristas, esta gente que chambea todo el tiempo allá afuera, y pensábamos, ¿cómo hacemos que la gente que asiste a los talleres en el Parque Los Ángeles de la Colonia Guerrero venga al museo y se interese de las mismas formas en las que ellos disfrutan esos espacios públicos, en las que se apropian del espacio público? Y pensamos, necesitamos apropiarnos del museo desde otras perspectivas, desde otras aristas. Y eso lo que nos permitió fue desarrollar, basados en la metodología del área de educación, una reinterpretación que le permitiera a la gente decir, yo quiero ver las obras justo como me le están proponiendo estos artistas que son plásticos, o estos artistas que son escénicos, o estas personas que se dedican a hacer lírica a través de las batallas en la calle, ¿no? De las batallas de rap. Entonces, justamente lo que nos permite entrarle a ese abanico de posibilidades es platicar con el otro, entender cómo está pensando, ponernos en sus zapatos y decir siempre qué interesante punto de vista, ¿no, Pati? Así es, para abrir el abanico a la escucha, ¿no? Por supuesto, y a las posibilidades. Mónica, ¿qué opinas? Coincido plenamente en que la empatía, por un lado la empatía, o sea, si fuese como un movimiento, donde la empatía es un movimiento hacia lo interior que nos hace casi que descubrir en nuestro interior que somos capaces de experimentar el dolor, la alegría, el esfuerzo, la angustia del otro, las condiciones en las que vive
otro, otra, pues eso sin duda expande nuestro conocimiento del mundo para poder darnos cuenta de algo que a lo mejor o no sabíamos o no queríamos ver, o que a lo mejor estamos tan insertos en esto que ya no veíamos, por haberlo normalizado, ¿no? Entonces, sí, este movimiento hacia adentro, de empatía, creo que no sería completo si no se materializa en una acción que nos haga creer que realmente ese cambio o ese clic que hicieron, por ejemplo, los niños, volviendo a las experiencias que nos comparte Rocío, al darse cuenta como de estas problemáticas tan duras por las que el mundo está atravesando, y no obstante decir, bueno, pero me siento implicado, o sea, es mi mundo, ¿no? También quiero hacer algo, saber algo, cómo contrarrestar, es totalmente empatía, ¿no? Al final, estas acciones, digo, el ideal creo que de todo sería que se viera reflejado en museos totalmente vinculados con sus territorios, ¿no? En donde las personas se sientan realmente identificadas y acogidas, y que puedan hacer del museo un espacio propio, pero también en compañía o en diálogo directo con las colecciones, ¿no? Que también se me hace un tema súper interesante, ¿no? O sea, cómo nuestras colecciones se van a revisitar para ponerlo en vínculo con temas de actualidad y relevancia social. Entonces, si por un lado la empatía es como un movimiento que va hacia el interior, la acción tendría que ser como movimiento natural hacia afuera, que entonces implica otro tipo de atributos, ¿no? En el otro es como un proceso más introspectivo, más contemplativo, y el de la acción sí implica tener la valentía y el coraje y la energía de decir, bueno, pues esto que me está transformando y que ahora ya no puedo ignorar, voy a actuar en consecuencia con eso en mi vida diaria, ¿no? Que eso es una cosa que, bueno, trasciende los confines de los museos, porque es parte de la naturaleza misma humana, ¿no? Y que a lo mejor podemos estar discutiéndolo a través de narrativas artísticas que nos hagan darnos cuenta de esto que somos, en una autorreflexión acerca de que la empatía nos expande como seres que vivían en una experiencia personal, limitada, y de pronto darnos cuenta que hay muchísimas realidades que no estamos viendo y que están allí y que cohabitamos, y que al final estamos construyendo un mismo todo social. Sí, efectivamente, y el artista pues es uno de los primeros que hace ese ejercicio de visión hacia el otro, y a través de su obra pues crea acciones que incluso no sabe hacia dónde se van a proyectar, ¿no? En quienes los observamos incluso a décadas o siglos posteriores, ¿no? Ariadna. Y todo esto me hace pensar precisamente lo que pasó cuando ya les decía que hice clic con estas chicas de preparatoria, que yo les hablaba de Ariadna abandonada. Ya les platicaba que tuve una hora más de visita con ellas, y precisamente a través de hablar de esto, de hacer esa empatía de algo que les había sucedido, supieron entonces cómo poder resolver su misma situación de vida, ¿no? Otro momento empático, y esto también ha sido un ejemplo de vida para mí, es trabajar con las personas ciegas. Yo, pues bueno, preparo, además del discurso, además, pues bueno, el espacio, voy viendo por dónde vamos a circular y cómo vamos a trabajar.
pues en sala y cómo vamos a circular por los espacios. Pero precisamente las personas ciegas que nos van diciendo, oye, muchas gracias, eso está muy, muy padre. Digo, bueno, es un trabajo sí arduo, pero a lo mejor se hace pequeño porque, pues, por el tiempo o porque la dinámica así lo marca. Nos dicen, no importa cuántas cosas pequeñas hagan en los museos para nosotros es muchísimo porque nos permiten ver a través de ustedes, a través de estos ejercicios que hacen de material didáctico o de grabaciones o de dinámicas planeadas para que nosotros nos acerquemos a la obra de arte. Entonces, por eso les digo que es un ejemplo de vida, porque las personas con discapacidad nos han dado la pauta para saber entonces cómo acercarnos, cómo empatizar precisamente con ellos. Entonces, ha sido un trabajo que me doy cuenta, igual seguimos aprendiendo cada vez que tenemos un encuentro con cada persona con discapacidad. Claro, y yo creo que parte del proceso tiene que ver con esa detonación también, y que ustedes lo han referenciado ahorita, de las vivencias personales, de las narrativas que pueden generarse a partir de la obra. Entonces, la obra se crea, y por ahí una de las metodologías dice como un objeto prisma, es decir, que tiene múltiples caras, ¿no? Entonces, la obra de arte, el paisaje de Velasco, no solo lo podemos ver por la vida de José María Velasco, por la obra en concreto y su contexto en el que se desarrolló y se llevó a cabo, y el impacto que tuvo en su momento a nivel histórico y cultural, sino todas las otras dimensiones que puede haber ahí. Y las propias historias y narrativas personales, físicas, intelectuales, que genera en quienes observan. Nosotros hemos ido planteando una metodología que trabajamos dentro del MUNAL, que tiene 5 momentos. Y yo me abocaría a estos 2 primeros porque creo que son los que más pueden, digamos, innovar en ese ejercicio o en ese énfasis de las narrativas. Hacer contacto. Hacer contacto implica, pues, el contacto físico, decíamos, el contacto entre las personas, el contacto también con mis memorias, con mis saberes previos, con mis emociones y con mis percepciones. Entonces, ese primer momento no es de ese contenido, como ya lo han mencionado ustedes, sino ese contenido se reserva para momentos posteriores. Primero es qué percibo yo en la obra, ¿no? Y pensamos que ese es un momento muy, muy detonador. Esos ejercicios, pues, son exactamente deliberados de acentuar ese ejercicio. Y también, por ahí, Arturo, tú mencionabas esta formación de públicos, ¿no? A veces, o naturalmente, vamos al museo y no hacemos este ejercicio de contacto, de cómo me siento, cómo estoy, cómo veo, yo qué percibo de la obra, qué onda pasa por ahí, y sensibilizar la mirada, que sería el segundo momento, ¿no? Bueno, la mirada, y yo diría, como lo decía Mónica, pues nuestras propias sensaciones, nos confronta, nos gusta, nos disgusta, nos aburre, como decía Ariadna. ¿Qué pasa ahí, no? Y cómo podemos hacer esos primeros puntos de contacto con el arte. Y considero que así el arte se transforma de ser un objeto contemplativo, ¿no? Que hay que observar y saber, a un objeto multidimensional dinámico que nos da muchas posibilidades. Pero para ello pensaría que el enfoque centrado en las personas tendría que ser un eje. ¿Cómo ven ese ejercicio en los museos? Tanto en el propio como en otros, ¿no? Los museos ponemos en el centro a las personas,
o qué está sucediendo todavía a la par de ese ejercicio. Si quieres, Arturo, adelante. Fíjate que es una pregunta bien interesante, porque a mí me parece que siendo parte de una institución museística, el aparato completamente está funcionando alrededor del acervo, ¿no? O sea, estamos al servicio, el equipo que trabaja alrededor, estamos al servicio del cuidado del acervo. Y voy a poner un ejemplo muy operativo al respecto. Para que nosotros hagamos un taller, para que nosotros podamos movernos con un grupo y hacer una visita, irremediablemente tenemos que circular en medio de puntos de seguridad y personas que están al servicio del cuidado de las obras. Y si uno se pone a pensar de manera objetiva, pues en realidad esa es la intención primaria, cuidar el acervo porque lo estamos resguardando para futuras generaciones. Pero entonces pasa a veces que esa instrucción se mantiene muy rígida y no se explora desde otros puntos de vista. El equipo de seguridad está muy poco sensibilizado y bueno, me arriesgo a lo que diga Ari ahorita en su participación porque ella se ha encargado de trabajar con los equipos de seguridad del museo. Nuestro propio director también lo hace de manera muy permanente, ¿no? Para mostrarles de qué se tratan las obras, para explicarles un poco, para que tengan un poquito de carnita cuando se acercan los públicos, pero me parece que el nervio inicial y el nervio que está ahí todo el tiempo de nuestro equipo de seguridad es resguardar la obra, que no la toquen, que no la vean, que no la señalen, que se mantengan a distancia, que esa cosa se mantenga ahí impoluta y que se mantenga por los siglos de los siglos mientras sea posible. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que viene y que quiere disfrutar de esas obras? ¿Qué pasa con la gente que viene y que quiere circular y apropiarse de estos espacios de una manera completamente respetuosa? No estoy diciendo que de pronto lleguen y rompan las reglas completamente, pero que sí se vinculen desde sus propias necesidades emocionales o afectivas o de aprendizaje, y entonces tengan contactos diversos y tengan estas posibilidades de acercarse a las obras sin mantenerse en segundo plano, ¿no? Como una segunda opción de los equipos de trabajo operativos que están funcionando aquí en el museo. Eso me parece una paradoja compleja, porque todo el tiempo nosotros estamos trabajando tomando en cuenta estos dos elementos, ¿no? La obra, el visitante, y jerárquicamente deberían de estar en el mismo plano, pero resulta que para la institución eso siempre es un ejercicio complejo. Resguardo la obra para que el visitante venga y la admire, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con el disfrute, con el goce? Esa es una pregunta que deberíamos estar haciendo todo el tiempo desde las instituciones museísticas con respecto a la circulación de nuestros públicos. Yo lo dejaría ahí abierto, solamente comparto la experiencia, pero es una cosa muy compleja desde mi punto de vista. Sí, movernos. Rocío, ¿cómo ves poner al centro al visitante? Es que tiene toda la razón, Arturo. Creo que ese ha sido nuestro talón de Aquiles como museos, como centros culturales. Pero yo ahí donde cuestiono es al artista y contemporáneo, ¿no? Porque no hacen flexible esa vinculación del arte. Más ahora que les digo que es arte contemporáneo, en donde vienen con nuevas olas, nuevas ideas de hacer, pero hay un seguro de la obra, hay esto, hay otro. Entonces, lo único que hace es que entonces sigamos siendo cuadrados nosotros para poder resguardar su obra.
y no poder dejar que la gente, y por ejemplo Arturo dice, tu espacio está grande, vente al mío. Hay cositas más chiquitas. Y nos ponen a veces, tuvimos uno que estuvo muy bonito, ¿no? Pero es muy chiquito el espacio. Entonces era tener cuidado en no romper porque puso pájaros, puso cosas de cristal, tipo laberinto, y entonces era cuidado con el público, ya no sabía qué hacer el público. Y dice ya, no me pongan nada que no limite al público a que lo sienta. Y yo sí, pero entonces, ¿cómo lo hacemos cuando tú tienes asegurada tu exposición? Entonces, yo invito a esta nueva ola de artistas a que piensen en espacios cotidianos, pero que justo sea una obra en que pueda seguir creciendo. Yo entiendo, por ejemplo, este patrimonio que tenemos en pintura, que es muy grande y que hay que tener cuidado. A veces lo puedo entender y que nuestros compañeros de seguridad es la misión que les ponen. Pero también invito al artista que considere el lugar donde pueda poner su obra, considere el público que va a visitarlo, que considere a la gente que trabaja atrás de su obra, porque eso nos va a ayudar más la vida y no enmarcarnos institucional como siempre. Y entonces esas necesidades, esa sensibilidad, la van a dar más, porque aparte es su obra, es sus cosas, o sea, su carnita, den eso, de verdad, por favor, porque nos complican como instituciones a dónde llevarla, ¿no? Dicen, es que es itinerante, puedes llevarla a todos lados, pero que no le dé tanto el sol. Cuidado con la lluvia. Pensando que, o sea, por Dios, ¿no? Y hemos tenido artistas que han hecho obras de latón, ¿no? Estuvimos en Templo Mayor también, hicimos un acuerdo con ellos, aquí en Seminario, ¿no? Y que ellos pedían que estuvieran sin ninguna restricción porque querían que el público las tocara. Aparte habían unos como sentados, ¿no? Eran como unas estatuas que parecían sentadas. Y invitaban a que se sentaran ahí. O sea, no pudimos restringirlo. Eso es lo que queremos. Cosas que no nos restrinjan, que el público sea libre. Así sí lo van a sensibilizar, lo que quieran, que sientan. Pero por favor, piensen en el otro lado, ¿no? Creo que eso es lo que por lo menos nosotros como instituciones pedimos, que nos ayuden los artistas a que se lleve más su obra, se sienta, se palpe y al final va a ser muy recordada por el público, por lo mismo, porque no hay un no de no tocar, ¿no? Sino hay un sí de sentir. Gracias, Rocío. Mónica. Gracias, Pati. Pues sí que es un tema polémico. En general, pedirle al artista, digo, bueno, se ponen en entredicho pues algunos principios acerca de la función del arte, acerca de la utilidad del arte, acerca de la libertad del autor. No obstante, entiendo totalmente lo que dice Rocío, o sea, es que ya, digamos, el momento histórico en el que estamos viviendo, sí admite esta crítica desde mi perspectiva, o sea, yo la comparto, en el que no solamente sea el museo el que escuche, sino también el artista, para que pueda tejer junto con el público algo, ¿no? Algo a nivel social, sobre todo hablando de arte que tiene impacto social, ¿no? Tal cual. Entonces, pues me emociona que se toquen estos temas. Creo que sí es algo que sería muy interesante que se conversara en una mesa de artistas o en las escuelas mismas, donde se están profesionalizando nuestros creadores, para hablar acerca, o sea, porque al final lo que se cuestiona entonces un poco es, bueno, pero entonces, ¿qué es arte? O sea, ¿qué es lo que nos está aportando, no? Y bueno, esa es una pregunta que como buena filósofa, o sea, no tiene respuesta y no es conclusiva y habrá muchísimas problematizaciones al respecto, pero no podemos decir conclusivamente qué sea el arte o cómo deba ser el arte.
sin limitar o sin caer en ese riesgo o peligro de censurar o de decir, de hacer arte a modo, ¿no? Entonces, a modo del museo o a modo, creo que ahí habría que sería muy interesante incluso a nivel de creación, que se haga una creación entre artista y mediador y curador, o sea, para que realmente se ponga pues este diálogo en juego y entonces sí realmente se pueda hablar de esta construcción colectiva, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Y bueno, volviendo a lo que decía Arturo, sí, sin duda estamos viviendo una transformación de los museos que históricamente fueron recintos construidos para el estudio y análisis específico de las colecciones. Y hoy en día los públicos deberían tener o se busca que tengan al menos la misma importancia, ¿no? En la configuración de nuestros espacios, que bien como menciona Arturo, eso es lo ideal y estamos en proceso de que eso sea así, y creo que hay que tener en mente que al final el origen del museo pues fue algo muy específico que tenemos que seguir cambiando. Es como un cabello rebelde, ¿no? Que ya tiene como su ruta, y entonces hay que estar trabajando mucho para que realmente se convierta en una acción diferente o en maneras de hacer museo diferente, ya con la mira puesta en el público. Pues eso creo que es lo que les diría. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y pondría yo ahí, a lo mejor un acento entre eso que sucede a nivel, digamos, físico, como lo mencionan, que trae por detrás, por supuesto, un concepto, ¿no? De cómo funciona el museo, cómo actúa el museo. Pero también esta otra parte de accesibilidad me permitiría intelectual, en el sentido de cómo generamos que realmente los visitantes tengan esas nuevas narrativas y escuchar esas narrativas, ¿no? En la interacción con la obra. Y esto que mencionabas, Mónica, pues por supuesto, hacer curadurías compartidas, ¿no? Donde el visitante también forme parte de ese proceso. Yo he visto ejemplos en acciones, por ejemplo, etnográficas de museos regionales o incluso de sitio que establecen vínculos con sus comunidades y a través de eso plantean exposiciones curadas, digamos, y los museos comunitarios pues se forman un poco desde ese ejercicio, ¿no? Pero también pues sumar esas otras narrativas de manera vivencial, y actualmente pues creo que somos los educadores de museos, los mediadores, quienes hacemos un poco esa apertura a la escucha de esas otras narrativas. Ari, ¿tú qué opinas al respecto? Pues yo opino que, sumando lo que dijeron todos, deberemos trabajar en equipo sí o sí, porque sí los custodios están muy metidos en cuidar la obra, pero precisamente nos hemos acercado un poco a dar capacitación de sensibilización. Espérame, los perros de asistencia están muy bien educados, relájate y dale chance al visitante a acercarse un poquito más. El perro no va a hacer nada. Los chicos autistas necesitan relax, ellos pueden acercarse, no va a pasar nada, vienen con su maestra, en fin. Entonces, lo que hacemos con las personas de custodios, pues es esto, como sensibilizar. Sin embargo, sí están muy a las vivas en la obra. Luego, hablamos de la museografía. Sí, muy bonita la exposición, los custodios tienen toda la disposición, ¡ay! Pero la museografía está súper incómoda. O lo que decía bien Rocío, el artista hace su obra de tal forma que incluso uno puede entrar, pero sí hay que cuidarla más, pero... Entonces, precisamente ayer platicábamos, Pat y yo, que puede ser,
Mi conclusión es que debemos trabajar en equipo. Si todos previamente para llegar a un objetivo nos ponemos a platicar, sí, el área educativa con con los museógrafos y con el artista y planeamos estas capacitaciones, creo que podemos llegar eh, a ese feliz término, aunque y aún así, a pesar de todos los inconvenientes, aún así el público tiene su contacto con la obra de arte y se hace la magia. Pero si nosotros facilitamos el camino, pues hacemos destellos, ¿no? Mucha lluvia de destello, creo yo. Gracias, Ari. Pues como el tiempo corre, vamos a hacer un ejercicio de cierre, ¿no? Porque ha estado súper interesante y pues la conversación, la idea es que quienes nos escuchan, pues nos aporten también sus puntos de vista, porque justo queremos escucharlos. ¿Cómo puede ser ese estar bien o bienestar en el museo? ¿Cómo podríamos estar bien? Y planteándonos, ¿no? Algunos ejercicios para estar bien, pues obviamente desde el cuerpo, a nivel intelectual, a nivel social. O sea, si yo voy solo, ¿cómo estaría bien en el museo? Ahí en la coordinación tienen un proyecto de un museo para ti, ¿no? Y recuerdo que nos planteaban justo ese ejercicio, ¿cómo es un museo para ti, ¿no? Y eso, si lo hacemos consciente, también creo que es un ejercicio como visitantes de decir, pues de verdad, ¿cómo sería un museo para mí? Pero no solo desde la crítica de decir, es que pues porque esto está mal y porque esto, aquello y no sé qué, sino, ¿cómo estaría yo bien? ¿No? ¿Cómo sería estar bien en el museo? Si estoy solo, si estoy acompañado, si estoy en grupo, si hay mucha gente, si no hay nadie, ¿no? ¿Cómo sería estar bien? Y ahí haríamos una ronda de cierre para, pues, desde sus puntos de vista, ¿cómo sería estar bien? Por un lado, a nivel profesional, como quienes trabajamos dentro de un museo o en el ámbito de la cultura, y como visitantes, porque también somos visitantes de otros espacios. Entonces, Rocío, ¿tú qué piensas? Híjole, pregunta muy difícil. Pero creo que todo también depende de cómo estés. Creo que una de las cosas que a mí me encantan hasta ahorita es ir a visitar museos. Pero yo me acuerdo mucho cómo mi mamá me llevaba. Y eran en los momentos en donde no había servicios educativos. No había cosas pesadas en la infancia. Era solo ir y veías lo que traía una tarjeta y parar de contar. Y muévase porque hay gente. Y creo que el bienestar va más allá en donde de verdad sigamos, y creo que hemos hecho un muy buen trabajo todos en decir, esta es tu casa, ¿no? Lo que les decía a ustedes como empecé. Es tu casa y en tu casa puedes estar molesto, puedes estar triste, puedes estar feliz, ¿no? Puede detonarte una obra de arte el que saques tu enojo, porque es tu casa. De verdad, crean que nosotros damos todos nosotros estos mediadores, no porque vivimos ahí, trabajemos, sino porque de verdad damos el corazón para que sientan que es su casa. Y eso es lo que yo pretendo cuando estoy trabajando aquí, cuando hago actividades, cuando me toca a veces ver a los usuarios y que por mi credencial o por algo ven que soy parte del centro y me pregunten, ¿no? Y saber, hola, o sea, simplemente el buenos días, buenas tardes que alguien les dé con actitud, eso le cambia la vida al visitante. Y es como dar bienvenida a tu casa. Y es lo que yo les pido a mis compañeros que están en la entrada siempre. El buenos días, buenas tardes da la diferencia a nuestros usuarios. No tienen que tener un acompañamiento siempre porque no podemos, no abarcamos todos nuestros museos eso. Pero si damos ese buenos días, con este toque de bienvenido a tu casa, seguro que su experiencia va a ser diferente. Y eso es lo que yo intento que hagamos. Invito a todos nuestros compañeros a eso,
los que trabajamos en museos y centros. Demos una buena bienvenida y verán que eso cambia la actitud tanto de nosotros como trabajadores en seguir sintiendo esta casa como nuestra cuando el público porque aparte hay público que ya te mira y dice, ah, tú eres de ahí, ¿no? O sea, te reconocen a veces en la calle, en la puesta de tacos, y eso es lo que uno dice, oh, eso es lo que yo quería. No me importa el número, no me importa entrada, me importa saber que ellos fueron con un buen sabor de boca y que tal vez se acuerdan de esta figura y que no se acuerden de mi nombre, pero me digan, sé que tú eres de ahí, es porque es tu casa, seguro, soy tu tía, soy tu prima, soy todo, vengan, de verdad, aquí está la familia esperándoles con un gran abrazo, estés triste, enojado o feliz. Gracias, Rocío. Arturo. Yo lo pienso desde la perspectiva de la creatividad, del juego, ¿sabes? O sea, jugar con las posibilidades todo el tiempo. Me ha tocado ser un adulto que no ha abandonado a su pequeño interior y que todas estas cosas que hace en su trabajo pues tienen que ver con experimentar, con jugar, con ver desde otras perspectivas, con intentar hacer cosas completamente distintas. Y creo que esa es la manera en la que ese niño que fui y que con con una bola de suéteres amarrados con cinta jugábamos fútbol, eh, cómo nos movemos en la vida adulta, ¿no? Y pienso que uno como visitante tiene la posibilidad de ser este visitante dogmático, levantando el meñique todo el tiempo y pasearte por el museo de las maneras tradicionales, como siempre lo has hecho, con las manos en la espalda, levantando la ceja y pensando, ah, este artista está sobrevalorado, ¿no? O de pronto jugar con todas las otras posibilidades que tenemos para enfrentarnos a estos espacios. La cosa está en nosotros y cómo podemos disfrutarla. Me venían a la cabeza un par de ejemplos en mi propia experiencia, ¿no? Con el trabajo también que hemos venido haciendo. Me acuerdo mucho que cuando me tocó dar mi primera visita de banquete, que era una exposición que acaba de irse y que fue preciosa, yo estaba muy nervioso y entonces antes de dar la visita me hice una playlist que tenía que ver con comida, me la puse en las orejas y me metí a la sala a recorrer obra por obra para ver qué cosas se me despertaban en este asunto de poder comunicarle después a la gente qué veíamos en esas pinturas. O por ejemplo, cuando trabajamos el tema del Día del Amor y la Amistad, hicimos un ejercicio que se llamó Te quiero mucho, Munal. Y nos basamos en esta cosa de instrucciones para subir escaleras y creamos textos que se llamaban instrucciones para invitar a alguien al museo. Y entonces, teniendo ahí el binomio amor-amistad, ¿no? Con el museo, creamos cartas de invitación y creamos instrucciones para invitar a otras personas para disfrutar el museo, siendo tus amigos, tu pareja, tu familia, ¿no? Y cómo podrías tener todo este disfrute en un espacio que históricamente no está diseñado para el disfrute desde esa manera, ¿no? Tan infantil, tan energética. Entonces, pues la opción es nuestra. Disfrutemos los espacios y hagamos las cosas de la manera más linda y de la manera en la que más nos emociona para que entonces contagiemos al resto de las personas. Creo que esa es la idea con la que me voy de acá. Gracias, Arturo. Mónica. Bueno, pues para retomar un poco la idea de Ari, de trabajo en equipo y este ejercicio de reflexión que planteabas, Patti, en torno a un museo para mí, cuando estuvo Viviana López, a quien por cierto aprovecho para mandarle un gran saludo y felicitación por su bienvenida a la maternidad. Creo que este ejercicio es muy válido, o sea, porque puede servirnos de una suerte de brújula
que nos haga visualizar hacia dónde nos queremos dirigir. Ahora hay muchísima más información acerca de cómo dar la bienvenida, o sea, de cómo acoger, de cómo hacer sentir en casa, justo como decía Rocío, al público. No solamente pensando en un diseño del espacio que permita la accesibilidad física para las personas que tienen alguna discapacidad o psicomotriz o algún requerimiento de esta índole, sino en muchísimos más aspectos, ¿no? La intelectual, y pensando no solamente en personas con alguna neurodivergencia, sino simplemente el hecho de que hay un especialista sobre arte que pasó muchos años o mucho tiempo al menos consolidando un conocimiento histórico, social, político, técnico, etcétera, sobre todo lo que nos puede aportar una obra de arte, que de pronto al término de esa investigación, pues resulta muy difícil poder compartir los mismos códigos, porque evidentemente no son los mismos códigos, o sea, nos separan años de investigación, y que allí la mediación tiene la oportunidad de no solamente demostrar su capacidad para detonar experiencias vinculantes, experiencias que realmente nos hacen poner de nosotros fuera de sí, en nuestro espacio, en lo que estamos interpretando, en lo que estamos viendo, sino también regresando a lo del público en general, que a veces como que no se entiende mucho por dónde iba el curador y que, o el artista mismo, que ya se ha dicho, y que entonces el mediador tiene que hacer como este ejercicio de interpretación para dar apoyo y que el público pueda entender pues la propuesta, ¿no? Entonces, la accesibilidad va más allá de lo meramente físico, que obviamente sí está muy de la mano de la atención a grupos específicos, lo cual es una diversidad y riqueza enorme, porque un grupo específico, por su misma localización fuera de lo que de lo que es común, o de lo que es al menos la mayoría, nos hace encontrar elementos que no podemos ver porque si estamos en esa normalidad, digámoslo, ¿no? Que también se puede poner en entredicho. Entonces, creo que la mediación en ese aspecto tiene mucha tela de dónde cortar, es súper amplia, súper rica, y que falta pues una vida, ¿no? Para ir desmenuzando como todas esas pequeñas posibilidades y grandes que plantea la mediación como un ejercicio interpretativo, pero también de detonación, también como incluso hacer del museo un espacio de empoderamiento, un espacio de articulación social. Entonces, bueno, pues yo me quedo con esa reflexión acerca de la mediación y de sus múltiples dimensiones, que al final siento que son las que deberían o las que liderean la transformación de los museos que decía hace rato, ¿no? Que vivimos en una época de la transformación de los museos en el que el público debe ser por lo menos igual de importante que las colecciones de los museos que tienen colecciones, porque también hay diferentes tipologías, ¿no? Sí, gracias, Mónica. Gracias. Ariadna, adelante. Yo siempre le digo al público, le recomiendo que venga primero para escuchar la información, después regrese para ver toda la obra con calma, y una tercera visita para sentarse a ver la pintura que más le gustó.
Esto es una utopía, porque la verdad es que el público a veces solo viene una vez al año o una vez cada 10 años. Pero sí es un ejercicio que yo hago cuando tengo que estudiar una exposición. Eso, primero me lleno de información, después reviso toda la obra y luego voy a ver la pintura que más me gusta. Y definitivamente recomiendo que vayamos con ropa cómoda porque a veces uno se quiere sentar en el piso, pero también que vayamos con tiempo para poder estar con disposición. Y como bien dice Rocío, de repente no siempre despertamos felices. Con la emoción que vayas es válido. Pero yo he descubierto, me he hecho de buenas amigas que llevamos a los museos y empezamos a estudiar lengua de señas y resulta que ha sido mucho más divertido ir a aprender, pero sí ir ¿por qué no? A criticar, pero sí a compartir, pero además nutrirnos y aprender. Y ha sido sumamente rico el que mis amigas y yo vayamos a los diferentes museos a aprender y a tener todas estas vivencias. Y aunque a mí me encanta disfrutar de la obra de arte o de la obra o de algún museo de manera muy personal y yo sola, ha sido sí o sí mucho más divertido ir con mis amigas. Entonces, eso es lo que a mí me parece que uno puede estar bien. Y lo vemos en el público cuando vienen en pareja o cuando vienen en grupo o convienen con las amigas, uno se divierte más. De repente uno no sabe nada de la obra, pero uno la observa más, uno comparte más, ¿no? Entonces es una forma bien bonita de estar en los museos. Yo opino eso. Gracias, Ari. Pues exploremos todos, ¿no? Y quienes nos escuchan, reflexionemos sobre cómo estamos bien en un museo. Y nosotros también como profesionales de estos ámbitos, pues también descubrir cómo estar en casa, ¿no? Cómo estar bien dentro de casa, ¿no? Y si estoy incómodo, si estoy enojado, también, como dice Rocío, se vale en ciertos momentos, ¿no? Y descubrir, bueno, ¿y eso hacia dónde me lleva a explorar, a saber, a conocer, a utilizar la empatía, a hacer mediación entre los equipos de trabajo y hacer todo este ejercicio que es muy interesante que el ICOM nos plantea estos temas porque, digamos, nos pone en otro punto también de visibilizar y reflexionar sobre nuestro quehacer. Entonces, pues gracias a Rocío, gracias a Arturo, a Mónica y a Ariadna por estar esta sesión aquí y a quienes nos escuchan, pues que nos compartan sus reflexiones también. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima ocasión. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.